Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Expert Corner de Also Casals. En este espacio formativo vamos a poner en común conocimiento de nuestros expertos con el resto de equipo y con todos aquellos que tienen interés en formarse en instalaciones, construcción, mantenimiento, automatización, cerrajería y mecanizado. Hoy presentamos una formación específica sobre tecnologías de corte y fabricación, que abordará con detalles los siguientes puntos: el papel del taller en la oficina técnica, las tipologías de corte, mecanizado CNC, fabricación aditiva, innovación y futuro. Los objetivos de esta formación son brindar una visión general de las distintas tecnologías de corte y fabricación disponibles hoy, ayudar al equipo del taller a reconocer cuando una tecnología puede ser más eficiente para una necesidad concreta, mostrar las ventajas de la colaboración con la oficina y exponer avances en innovación y proyección de futuro de nuevas tecnologías. Empezaremos por el papel del taller y la oficina. Al final es recordar que somos un mismo equipo y tenemos un mismo objetivo, y que la colaboración entre el taller y la oficina nos puede permitir reducir tiempos de trabajo manual, ya que podemos ahorrar tiempos de marcado, corte, taladros, etc. Mejorar la precisión y repetibilidad de los trabajos, ya que las capacidades del diseño CAD y las tolerancias de los trabajos automatizados pues, no lo permitan. Reducir los desperdicios, ya que los proveedores especializados tienen capacidad de optimizar la merma gracias al volumen de los pedidos. Mejorar la calidad final, ya que garantizamos parte de los detalles de la pieza y al final cuando hacemos los trabajos manuales nos podemos centrar más en los otros detalles que quedan, ¿no? Y controlar y optimizar las valoraciones de costes, ya que al reducir el tiempo de mano de obra reducimos también los costes y los imprevistos. Al final es recordar que el taller tiene la experiencia práctica y la oficina tiene herramientas de diseño y juntos podemos ser más eficientes. ¿Qué implica para la oficina técnica preparar una pieza para externalizar un corte? Ahí ya lo sabéis la mayoría, pero al final lo recordamos. Para hacer una pieza que vayamos a sacar a un proveedor de láser o de algún otro tipo de los que veremos, necesitamos disponer de información detallada de la pieza o del entorno, o sea, dónde va montada, con mucho detalle. Entonces vamos a hacer un diseño CAD, incluyendo las tolerancias y detalles relevantes. Tenemos que hacer una correcta selección del material en cuanto a tipo, espesor, calidad, según las necesidades mecánicas y estéticas. Tenemos que hacer los planos, hacer planos de pieza, de desarrollo, listas de materiales y de montaje si es necesario después para el taller. Y después la comunicación con el proveedor, que es enviar solicitudes, enviar listas, planos, recibir una validación del proveedor en tiempos y costes y finalmente pues, ajustes de material si es necesario. En resumen, pues tenemos que hacer cotización, diseño, planos, oferta, revisión y pedido. ¿Cuándo nos conviene externalizar un pedido? Pues cuando la geometría de la pieza es muy compleja o es repetitiva, es decir, vamos a hacer muchas unidades, vale la pena hacer los planos y medirlo como toca. Cuando necesitamos una precisión muy alta, que es una pieza que se ve mucho, que queremos un acabado limpio o por funcionalidad de la pieza. Cuando buscamos una reducción en los tiempos o en los errores humanos. Y cuando son proyectos con planificación y requieren un diseño previo. Entonces aprovechamos y lanzamos fuera por optimización. ¿Cuándo nos conviene, en caso contrario, hacerlo en el taller? Pues cuando son piezas más sencillas, cuando son piezas únicas, donde el coste del diseño y el tiempo que invertimos no se justifica, cuando es un trabajo urgente y no podemos esperar a que el proveedor nos mande el material desde fuera, porque al final el proceso pide más tiempo que hacerlo en el taller, y cuando el trabajo debe hacerse in situ. Es decir, no podemos coger la muestra, no podemos parar la máquina, no podemos tomar medidas como toca y al final tenemos que ir allí con los materiales que sabemos que necesitaremos, máquina de soldar, la radial y vamos a hacer lo que podamos para dejar eso funcional. Ahora pasaremos a hablar sobre la tecnología CNC, que CNC significa control numérico por computadora, donde básicamente se basa en unas instrucciones por software que lo que haremos será mover los diferentes ejes de la máquina. Para que os hagáis una idea, lo primero que se hace es posicionamos la máquina a cero y a partir de allí la pieza pues, empezará pues, a mecanizarse o a cortarse. También existen más instrucciones, aparte de las instrucciones de mover las posiciones de los diferentes ejes, como puede ser pues variar la velocidad, aceleraciones, también pues activar salidas, donde por ejemplo a una salida de la CNC tendríamos el start del plasma, el start del láser o el del husillo de la fresa. Se utiliza en procesos de fresado, torneado, corte y perforado con alta precisión y repetibilidad.
Esa precisión la obtenemos gracias a los motores que utilizamos. Utilizamos motores paso a paso y servomotores. Aquí tenéis un ejemplo que sería un motor paso a paso. Y estos motores se basan en que para hacer una vuelta completa en su eje se hacen a partir de diversos pulsos. Por ejemplo, este necesitaría 10.000 pulsos para hacer toda una vuelta completa en su eje. También decir que los motores que utilizamos no solo se utiliza el motor en sí, sino que tenemos que utilizar unos drivers que controlarán el motor. Posteriormente le enviamos los pulsos al driver y el driver lo que hará es mover el motor. También para mejorar esto, porque muchas veces lo que pasa es que tú a la controladora le dices que tienes que mover unos ciertos pulsos, pero en realidad no han movido todos esos pulsos, se pierden pulsos por el camino. Eso a veces no implica mucha importancia porque no se nota mucho, pero si el programa es muy largo, la pieza a mecanizar tiene muchas instrucciones de control numérico, al final ese error se acumula. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar servomotores, que básicamente son los que siempre se utilizan en esta tecnología, que lo que hacen es tener una realimentación de los pulsos. Por lo tanto, siempre va corrigiendo. Si se pierden pulsos, el servomotor lo va corrigiendo. Y la repetibilidad, pues básicamente pues al hacer piezas iguales, lo que hacemos es repetir el mismo programa de control numérico. Por lo tanto, pues hacemos las mismas instrucciones de control numérico. Nos sale una pieza pues totalmente igual. ¿Cómo funciona? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es diseñar la pieza en un software CAD, como puede ser el SolidWorks que utiliza mi compañero o yo utilizo el Inventor, también hay muchos más gratis. Y a partir de aquí, para sacar el programa de control numérico, se necesita otro software aparte, que se llama el software CAM. Que este software lo que hace es como unas ayudas hasta conseguir el programa de control numérico. Le metemos el diseño de la pieza que hemos diseñado en CAD y este programa CAM nos va diciendo, pues, por ejemplo, qué herramienta estamos utilizando, el diámetro de la herramienta, nos va diciendo en cuántas pasadas quieres hacerlo, de cuántos son las pasadas, de cuántos milímetros. Al final nos ayuda y nos saca automáticamente ese programa en control numérico. Este programa también lo podríamos hacer nosotros sin una ayuda de un software CAM, pero bueno, la finalidad es como hemos diseñado ya la pieza en CAD, pues pasar por este programa y ya lo tendrías ya muy fácil, lo tendrías hecho. Y posteriormente pues solo hace falta meter ese programa de control numérico en la máquina y la máquina lo que va a hacer es seguir las siguientes instrucciones de control numérico. Después, en cuanto a tipologías de corte en CNC, vamos a empezar por el láser, que al final lo conocéis todos, es lo más común, nos llega mucho material que cortamos al láser. Y explicaremos brevemente cómo funciona. El corte por láser, al final, utiliza un haz de luz que está concentrado para fundir o quemar o vaporizar el material en un punto concreto. Y entonces logramos cortes de alta calidad y precisión sin contacto mecánico. El rayo láser se dirige y se enfoca mediante lentes y ópticas sobre la pieza. Y un gas asistente expulsa el material. Es decir, cuando empezamos a fundir, un aire a presión o otro gas que nos evite oxidación de la pieza cuando es necesario, nos expulsa todo el material fundido. Entonces conseguimos esos cortes limpios. Las capacidades del láser se basan en que se puede cortar materiales no reflectivos. Eso significa, podemos cortar pues, bueno, toda la lista que tenemos al lado, ¿no? De acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, acrílicos, plásticos técnicos y madera, con distintos espesores. Dependiendo del material podemos cortar más o menos. Los materiales que reflejan dañarían la lente, entonces ahí no podemos cortar con láser, necesitamos otras técnicas. Otra parte importante son las tolerancias que podemos conseguir, que en cuanto a láser va en función también de los espesores, que la máquina está bien reglada, que no tengamos sangrías en el corte. Si está bien calibrada, podemos conseguir unas tolerancias de entre 0,05 y 0,1 milímetros, es decir, una décima de milímetro. Y el corte pues, es de alta calidad y es limpio y normalmente sin rebabas. En esta diapositiva pues, vemos brevemente cómo trabaja una máquina láser. Veis que está programada, trabaja sin errores, va de un proceso al otro y repite las veces que haga falta. Es un GIF Sí. que está repetido.
es un vídeo corto que se repite, pero tiene las varias operaciones, pasa de un corte continuo, hace taladros, hace lo que le haga falta. Vale, el corte por plasma quizás es el que os puede sonar más, ya que es una herramienta típica de taller, es la que tenemos aquí. Y bueno, como el funcionamiento básico es que crea un arco eléctrico, como el soldador de toda la vida del electrodo. Como veis, la máquina es bastante similar. Tiene aquí un potenciómetro donde variamos la intensidad y tiene un polo positivo y un polo negativo. En el polo positivo conectaríamos la pinza a la pieza a cortar y en el negativo la antorcha. En este caso aquí tenemos una antorcha manual, pero para aplicarlo en una CNC lo que haríamos es colocar en el eje Z una antorcha vertical y la señal de start pues la haríamos con relés o con otras cosas. Una vez tenemos creada ese arco eléctrico, lo que hacemos es, a partir de unas boquillas, que aquí tengo unas de muestra, lo que hacemos es, si os fijáis, aquí tiene un punto, un orificio muy pequeño, y lo que hace esto es concentrar el arco eléctrico por este punto. Al concentrarlo por este punto se genera mucha calor focalizada en este punto y por la misma boquilla pasa un aire a presión que, al pasar por ese punto tan caliente, lo que se crea es que ioniza el gas. Al ionizar el gas lo que creamos es el plasma, que básicamente es gas extremadamente caliente. Y el plasma es lo que funde el material, y el mismo gas a presión lo que hace es expulsarlo formando el corte. Pero también decir, que no lo he comentado, que el plasma está formado con un electrodo, que aquí en la imagen se puede ver, y es este de aquí. Sería un electrodo no consumible, su analogía pues sería la del tungsteno de la soldadura TIG. Las capacidades que tiene este corte es que solo podemos cortar metales conductores, lo mismo que podemos soldar con el soldador de electrodo, pues podremos cortar con el plasma. Tiene unas tolerancias entre 0,2 y 0,5 milímetros, que son bastante buenas, un poco peores que el láser. Y la calidad de corte es buena, lo único que sí que deja rebarba, deja una pequeña escoria. Y podemos cortar, aquí tenéis una tabla que lo podéis ver, pero bueno, en acero carbono, por ejemplo, 5 centímetros, que ya es una pletina pues considerable. Aquí podéis ver un vídeo cómo realiza el corte, podéis ver cómo se crea el arco eléctrico y la velocidad, que es bastante buena. El oxicorte se consigue precalentando el material a base de una mezcla de oxígeno y gas combustible, como puede ser el acetileno, propano o gas natural. Y una vez hemos precalentado el material, lo precalentamos al rojo vivo, básicamente. Y cuando tenemos el material al rojo vivo, lo que hacemos es proyectamos un chorro de oxígeno puro sobre el material. Haciendo esto se produce una reacción que se llama oxidación rápida, que a la vez expulsa el material fundido y produce el corte. Las capacidades de este corte es que solo podemos cortar metales oxidables, estamos bastante limitados en este aspecto, y tenemos unas tolerancias entre 0,5 y 1 milímetro. Son unas tolerancias de momento mayores que el plasma y que el láser. Y la calidad del corte pues, es aceptable si cortamos pletinas muy gruesas. Podemos cortar hasta pletinas de 30 centímetros. ¿Qué pasa si cortamos pletinas delgadas o incluso peor si cortamos chapa? Que esta tecnología de corte lo que hace es calentar muchísimo el material y se producen muchas deformaciones térmicas, y al cortar chapa y pletinas delgadas se deforma muchísimo el material. Otro punto importante, perdón, del corte con oxicorte es, por ejemplo, cuando hacemos piezas que queremos hacer un previo para mecanizar luego, nos pasa que con el oxicorte se templa la superficie del corte, entonces queda endurecida. Y ahí después, si la metemos directamente en el torno o en la fresa, las plaquetas pueden sufrir demasiado. Entonces, quizá, si tenemos que hacer un oxicorte por espesores, tenemos que darle un sobregrosor para después pues, pulirlo con radial o eliminar la parte esta más endurecida para que después lo podamos atacar con las herramientas de corte. Bueno, también decir que podemos minimizar estas escorias
ajustando dos parámetros que serían la presión de oxígeno y las velocidades. Y con el plasma igual, pero nunca vamos a eliminar esas escorias que tenemos con el oxicorte y con el plasma. Pero aquí tenemos un vídeo del corte con oxicorte. Podemos ver que el corte es más sucio, se puede observar que deja mucha más escoria y la velocidad es bastante más lenta. Ahora el corte por agua, el waterjet, que consiste en un chorro de agua a alta presión, hasta 6000 bares. Y lo que hacemos en este chorro de agua a alta presión es pasarlo por una boquilla muy fina, y al pasarlo por una boquilla muy fina lo que conseguimos es una velocidad del chorro de velocidades supersónicas. Este chorro va a través de la boquilla fina, penetra y desgasta el material, haciendo microimpactos y generando el corte. También añadir que se puede poner material abrasivo para cortar materiales más duros, y entre sus capacidades está que podemos cortar prácticamente todos los materiales. Tenemos unas tolerancias entre 0,1 y 0,25 milímetros. Y la calidad de corte es muy alta, porque tenemos un corte mucho más preciso que las otras tecnologías y sobre todo que no tenemos deformaciones térmicas. Aquí no aplicamos calor a la pieza y por lo tanto pues tampoco tenemos rebarbas. Aquí podéis observar una tabla con los diferentes materiales, que podemos cortar pues eso, todos los materiales, hasta un espesor de 10 centímetros. Aquí podéis ver un pequeño vídeo del corte. Lo primero que podemos ver es que pues, es un corte mucho más limpio. No deja rebarbas y podéis observar el chorro de agua. Y ese tubo transparente pues, sería el tubo donde va el abrasivo pues, para cortar materiales duros. Otra tipología de corte sería el corte por hilo o electroerosión, que utiliza un delgado hilo conductor, generalmente de latón, que está cargado eléctricamente. Y la función es que erosiona el material mediante esas descargas eléctricas. Son descargas eléctricas controladas y un dato es que no cortamos con el hilo conductor, sino cortamos con las chispas, o sea, el hilo conductor no está en contacto el material, cortamos con las chispas. También tenemos un fluido dieléctrico que controla la zona de corte y reduce el calor aplicado a la pieza. Y entre sus capacidades pues podemos obviamente pues, cortar metales conductores y tenemos unas tolerancias muy pequeñas de 0,002 milímetros y 0,01 milímetros. O sea, es un corte muy exacto. La calidad es muy alta por la alta precisión del corte y tampoco deja rebarbas. El acabado superficial es excelente. Aquí podéis ver dos vídeos. Al vídeo de la izquierda podemos observar cómo se realiza el corte. Podemos ver ese flujo dieléctrico que controla el corte y en el medio podemos observar esas pequeñas chispas, que es lo que erosiona el material y lo que hace el corte. En el otro lado podemos observar pues, ya una pieza cortada. Como podéis ver, cuando juntamos las dos piezas pues que no se nota el corte. Es por esas tolerancias tan bajas y esa alta precisión. Aquí hemos querido hacer una comparativa de los diferentes cortes en las diferentes tipologías de corte que hemos mencionado, donde especificamos pues, el espesor típico que podemos cortar, las tolerancias. Por ejemplo, la que menor tolerancia tiene pues, es el hilo que hemos comentado antes. La calidad de corte, pues la que tiene mejor calidad de corte pues, también sería el hilo. De velocidades, pues la que tiene mejor velocidad sería el láser. Si cortamos chapas delgadas, si cortamos ya chapas un poco más gruesas, pues el plasma, como tiene más potencia, pues cortaría más rápido. Y otra columna donde hemos puesto la zona térmica, que obviamente el que tiene más zona térmica es el oxicorte. Hemos preparado una serie de preguntas, os hemos dado 4 casos
donde os decimos el material, el espesor del material y unas condiciones para que vosotros me digáis qué tipo de corte utilizaríais. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un material que es acero inoxidable de 2 milímetros y las condiciones que hemos puesto es que tenemos que tener un corte muy preciso, sin rebarbas y una producción muy rápida. Os pregunto, ¿el plasma? El agua me gusta más, porque el plasma aquí te dice que sin rebarbas, el plasma deja alguna rebarba. Hay otra tecnología aparte del agua que casi no deja rebarbas y sería mejor que el plasma. Y al cortar el láser. Estaríamos entre el láser y el corte por agua, en este caso. En el caso 2, pues tendríamos un material que sería aluminio de 60 milímetros de espesor y la condición es que se necesita un corte limpio y sin deformación térmica. ¿Qué tecnología usaríamos? Correcto. El agua. En el caso 3 tendríamos un material que sería acero al carbono de 120 milímetros de espesor y la condición es que pues, tenemos un taller modesto que sin maquinaria cara. O sea, tenemos el oxicorte muy bien, por el espesor que es 120 milímetros, también por el material, acero al carbono. El oxicorte solo puede cortar acero al carbono, ¿vale? Materiales oxidables. Y pues es una tecnología bastante barata, no es muy cara como puede ser el agua o el láser. En el caso 4 tenemos un material que es acero endurecido de 80 milímetros de espesor y la condición es que necesitamos un corte ultra preciso de una pieza mecánica pequeña. ¿Qué corte utilizaríamos? Máxima precisión. El de hilo. No. El de hilo. Aquí tenéis las respuestas, no hay nada más. Bien, y después de los procesos de corte por CNC que hemos comentado, vamos a comentar también sobre mecanizado CNC, que a diferencia del mecanizado que conocéis de aquí del taller, pues este ya es con programa informático, motorizado en todos los ejes, ya puede hacer todos los procesos de manera automática. Aquí tenemos así a grosso modo torneado CNC, que es para mecanizar automáticamente piezas cilíndricas, fresadora, para hacer mecanizado automático de las superficies, rectificadora, que eso es para hacer unos acabados precisos y pulidos mediante abrasión en un disco, y también podríamos encontrar centros de mecanizado que es combinación de varios procesos, ¿no? Pueden hacer cambios de herramienta, pueden hacer operaciones de torneado, de fresado o lo que haga falta. Las capacidades de este tipo de maquinaria son enormes, tenemos una gran variedad de materiales que podemos mecanizar con ellas y las tolerancias que podemos conseguir son también muy pequeñas, de 0,0025. En función del nivel que necesitamos de acabado, pues vamos a optar a un tipo de máquina y herramienta distinta. Incluso pues, afectará velocidades y todo lo demás, ¿no? Y la calidad pues, en general va a ser muy alta y superficies lisas y detalladas. ¿Qué nos diferencia del mecanizado convencional al mecanizado CNC? ¿No? ¿Qué pros y contras tiene cada uno y en qué casos nos convendría? Pues el mecanizado convencional nos vale para hacer piezas únicas o lotes pequeños y por contra pues el CNC sería más indicado para hacer producciones en serie. ¿Por qué? Pues porque requieren de toda la parte previa, de hacer un diseño como toca, de hacer todo el programa, de hacer pruebas si es necesario y de poner la máquina en producción. Todo eso tiene un coste que se reparte entre varias piezas o si la pieza debe ser muy compleja, ¿no? Que es el siguiente caso. Si es un diseño simple, pues tiraríamos un mecanizado convencional, pero si es una pieza muy compleja, pues en muchos casos no se puede ni hacer, ¿no? En maquinaria el CNC pues tiene muchas capacidades por la combinación de los distintos ejes. El mecanizado convencional es más lento porque al final todos los procesos van de la mano de manipular por parte del operario la máquina. Y en cambio en el CNC, una vez pones en marcha el programa, pues eso va a toda velocidad que puede. La variabilidad entre las piezas, cuando tenemos un mecanizado de taller más convencional, pues
depende del operario al final. Si vamos a hacer un lote de 10 piezas y las medimos después, pues depende del nivel de precisión que vayamos a buscar, pues igual encontramos desviaciones en distintas cotas. En cambio, cuando el mecanizado de CNC, pues este error se reduce muchísimo. Y la flexibilidad frente a ajustes rápidos, eso se refiere más a cómo el operario puede detectar problemas mientras está trabajando con el torno o con la fresa, puede ver cosas que sea necesario revisar y ajustar. Eso en el taller convencional pues es relativamente fácil, y en cambio en el CNC pues ya implica hacer cambios de programa y hacer revisiones más importantes. En esta diapositiva pues tenéis unos vídeos para ver más o menos cómo trabaja un torno CNC, una fresadora CNC y una rectificadora. Al final veis que son procesos rápidos, que hace geometrías complejas sin dudar de nada, y que cambia de un proceso y enlaza con el siguiente sin tener que medir nada. O sea, en este caso pues es mucho más rápido. A partir de aquí entramos en otro tipo de tecnologías que ya habréis visto también. Entramos en la fabricación aditiva. Empezamos por la parte de polímeros, y en este caso tendríamos la deposición fundida y la fotopolimerización. El primer caso es el que tenéis aquí al lado, es una máquina de impresión 3D sencilla, a nivel doméstico casi, son máquinas económicas que pueden imprimir piezas pues, con una calidad decente, y trabajan básicamente, pues tienen una bobina de alimentación del material, en este caso creo que es un PLA, hay distintos materiales con capacidades mecánicas distintas. En este caso pues tenemos termoplásticos como PLA, ABS, PTG, nylon, TPU. El TPU, por ejemplo, es flexible. Cada vez hay más avance, hay más disponibilidad de materiales. Ahora hay algunos que incluso incluyen fibras de carbono dentro que refuerzan después la consistencia de la pieza, o que le aportan capacidades mayores de temperatura, etc. Y bueno, tiene tolerancias de 1/10 a 3/10 si está bien ajustada, y el acabado de la pieza pues al final suelen tener estrías visibles. O sea, cuando vosotros cogéis una pieza impresa con este tipo de máquina, pues la rascáis con la uña y se nota, ¿no? Porque cada capa ha sido laminada y ha sido imprimida una a una, y la superposición de estas pues deja un acabado que se puede notar. En cambio, el otro caso, que veis que es un líquido de donde sale la pieza, en este caso se usa una resina que es fotosensible. Eso es como un recipiente lleno de esa resina, y la cama va subiendo. Entonces, desde abajo tenemos una aplicación de luz, que puede ser o una focalización de láser, o puede ser directamente una luz ultravioleta que apunta todo a través de una pantalla. Entonces, capa a capa va solidificando la resolución que estemos trabajando, ¿no? Puede ser de 0,025 hasta 1/10. Digamos, ella sube un poco, solidifica una capa, sigue subiendo, solidifica la otra, y así podemos crear unas geometrías muy complejas con pocos soportes, y el acabado es bastante más fino que en el otro tipo. Por otra parte, he puesto un par de ejemplos de una tecnología similar en metales, para que veáis que también existen, se están desarrollando. Son tecnologías que ya cuestan más de encontrar, hay pocos sitios que las tengan, se utilizan más que nada para piezas muy complejas que no se pueden conseguir de otra manera, o para prototipos que necesitamos valorar de manera más o menos rápida. Y ahí tenemos las opciones que están evolucionando también. Tenemos, en el caso de la izquierda, el sinterizado selectivo por láser. En este caso lo que hacemos es, pasa un carro con el polvo metálico, que puede ser de inoxidable 316L, algún tipo de aluminio, titanio, y hay algunos más. Pasamos, dejamos una capa de polvo fina, y el láser suelda toda la capa, que es el sinterizado que llamamos. Y entonces sigue aplicando capas y progresivamente va soldando cada una de ellas. La particularidad de este tipo es que al final pues, se queda una montaña de polvo que tenemos que evacuar, ¿no? Esas piezas, cuando se diseñan, tienes que tener en cuenta que ese polvo lo tienes que sacar, no puedes dejar dentro porque ahí se queda, ¿no? Y la superficie de la pieza, pues el acabado es ligeramente rugoso, típico de un sinterizado, que ya habréis visto otras piezas, tipo algún engranaje, la pieza que no está mecanizada, eso, pues algo así. Se puede mejorar después con postprocesado, se puede hacer un granallado de la pieza o lo que sea. Y después la deposición de energía dirigida es más similar a la impresión 3D de plástico que tenéis aquí al lado, ¿no? Al final es un electrodo que va soldando y aportando material y va pasando,
En este caso veis que tenemos muchos ejes, de manera que se mueve el cabezal y se mueve también el soporte de la pieza, consiguiendo geometrías que de otra manera sería muy complejo. Aquí la resolución depende del hilo que le vayamos a poner. Si las pasadas son pequeñas, con una aportación pequeña, podemos conseguir un detalle mayor, pero el tiempo de fabricación de la pieza también será mucho mayor, ¿no? Si hacemos pasadas de medio centímetro, pues conseguiremos una pieza mucho más rápido, pero con menos calidad. Y para acabar, pues voy a comentar otros tipos que derivan de aquí, que también son curiosos de ver, están poco evolucionados de momento, pero están en marcha y hay gente trabajando y desarrollándolos. Tenemos que puede ser que lo hayáis visto algún caso ya de impresión 3D en cemento, y hay muchos vídeos que se ven por las redes y son curiosos de ver. Hay que son prácticamente esta impresora en modelo grande, hay otros que lo hacen con un robot y va ubicando el cabezal donde toca, y capa a capa, pues igualmente va haciendo todo lo que es la pared. Esto abre nuevas oportunidades en la construcción y permite reducir costes y tiempos de la obra. ¿Por qué? Porque dejamos la máquina y está trabajando 24 horas si hace falta. Si no hay atascos, pues ella va montando capas. Hay opciones que incluso permiten añadir dentro el aislante, porque ya que estamos haciendo capa a capa de cemento, pues antes de sellarlo, o igual puedes programar una parada para poner la viga encima de las ventanas, de las puertas, lo que haga falta, ¿no? Y ella continúa después trabajando. Esto pues, puede facilitar la construcción de viviendas y si se hacen en serie pues puede ser una alternativa asequible a los métodos convencionales de fabricación, además de conseguir pues, geometrías y diseños pues, más complejos que hasta ahora pues, han sido difíciles de conseguir. En alimentación también hay casos, hay impresoras 3D de chocolate, como el que podéis ver aquí en el vídeo. Aquí podemos hacer verdaderas virguerías. Te templa el chocolate y te deja el acabado pues, con la geometría que tú quieras. Además, pues hay alternativas como pasta, incluso carne, que se está evolucionando, y en purés. Son casos curiosos, pero también se desarrolla por esta vía. Y finalmente vamos a comentar casos de bioimpresión, que también se está trabajando en ello. Promete revolucionar la medicina regenerativa, ofreciendo soluciones biocompatibles y adaptadas a cada paciente. Se aplican prótesis actualmente en regeneración de cartílagos, se imprimen orejas y narices que ayudan a adaptar el diseño al paciente en concreto. Y en el vídeo que tenéis, no sé si se aprecia del todo bien, pero la impresora está haciendo una arteria de corazón que después es funcional. Y esto se consigue mediante biotintas que tienen células vivas que después se desarrollan en el cultivo. Y bueno, comentar estos casos como curiosidad, porque igual las habéis visto, igual no, y vale la pena comentarlos para que se vea cómo evoluciona este tipo de tecnologías de cara al futuro y el abanico de posibilidades que ofrece. Y hasta ahí la presentación.